¿Sentimiento y emoción es lo mismo? La otra vez surgió esta duda cuando estábamos leyendo y nosotros que estamos estudiando con uno de los grupos eh, Orar sin cesar en la parte del mentalismo, Laín nos dice esto, ¿no? Eh, Todos los escritos antiguos nos dicen que nos comunicamos con nuestro mundo a través de los sentimientos, emociones y de nuestros pensamientos. Todos los escritos antiguos nos dicen que nos comunicamos con nuestro mundo, o sea, con nuestro campo cuántico, a través de los sentimientos, emociones y de nuestros pensamientos. En las antiguas tradiciones, cada sentimiento, pensamiento o emoción eran considerados como una expresión de oración. Bueno, te cuento que no es lo mismo, ¿sí? La emoción es transitoria, o sea, ocurre en un tiempo, por un hecho determinado, pero ¿qué pasa? Tiene una intensidad mayor. ¿Por qué? Porque el alto impacto emocional, ¿sí? Un accidente que vos hayas tenido, eso va a dar, digamos, una emoción, una acción una acción intensa, porque estás viviendo el hecho, la experiencia específica. ¿Estamos? Eso es transitorio. Ahora, el sentimiento, ¿sí?, hacia ese hecho puede tener larga duración si nosotros no trabajamos con el conocerte a ti mismo. Porque los sentimientos, al contrario de la emoción acuérdate, la transitoria, el sentimiento es de larga duración. ¿Y por qué es de larga duración? Porque nosotros no trabajamos en nuestro conócete a ti mismo. Porque bueno, dice la teoría que son más complejos, son menos intensos que la emoción, son menos intensos, por eso digamos como que son invisibles, son menos intensos pero más complejos. Bueno, todo esto es porque uno lee, ¿sí? Se, se nutre de diferentes bibliografías, sobre todo en neurociencias, que habla mucho sobre el tema de la emoción y la relación. Está de esto con la emoción y el sentimiento. Entonces, recién Laín nos decía en La voz de tu alma, en Orar sin cesar, en el mentalismo, nos contaba, ¿sí?, que nosotros nos comunicamos, con el campo cuántico, ¿sí?, nos comunicamos a través del pensamiento, la emoción, ¿sí? Y nos dijo el sentimiento, pero el sentimiento, ¿dónde lo pongo? Entonces vamos a seguir desandando la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Te parece? Bien. Las emociones son rápidas e inconscientes, ¿sí? Son rápidas e inconscientes. O sea, nos pasa el hecho y el SAR procesa ese hecho de una determinada forma y lo que hace es empezar a generar creencias, empieza a generar creencias. En cambio, el sentimiento es lento y es consciente, o sea, yo lo puedo, digamos, como verbalizar lo que me ocurre. El problema es que si yo no lo ataco en ambos lados, no me pongo a trabajar, ¿sí?, sobre ese hecho que provoca la emoción y el sentimiento, eso es lo que vamos a estar arrastrando y lo que va a provocar es que con eso estemos vibrando. Ese es el problema. La emoción aparece primero. La emoción aparece primero ante el hecho traumático, ante la experiencia específica de alto impacto emocional, aparece primero. El sentimiento aparece después. Por eso, sabiendo esto, vos lo que tenés que poder hacer es chequear ante un hecho que te ocurre, ¿qué emoción te salió? ¿Qué emoción te salió? Porque esa emoción está influyendo en el pensamiento y en las acciones y en los resultados que vas a tener. Por eso es importante esto de conocerte a ti mismo. Lo que tenés que saber es que la emoción es una reacción psicofísica, es una reacción fisiológica, biológica, salta, ¿sí? Y en cambio el sentimiento tiene que ver con la interpretación, de esa reacción emocional. Siempre a mis grupos yo le hago este ejemplo. Imagínate vos esta situación, trata de meterte para ver, de chequear esto que te estoy explicando, de la emoción y el sentimiento. Vos estás muy tranquilo o tranquila mirando una vidriera, estás muy concentrado en lo que estás viendo y de pronto detrás sentís dos manos que te empujan. ¿Quién sale primero? ¿La emoción o el sentimiento? La emoción. ¿Y la emoción cuál va a ser? ¿De alegría? Seguramente va a ser de enojo o de miedo, ¿sí? Pero yo siempre les avanzo un poquito más. ¿Qué pasa cuando yo me doy vuelta y veo
a una señora mayor tirada en el piso y veo que su chinela, está su zapato, se enganchó con algo, el zapato está solo y veo a la mujer descalza y tirada en el piso. ¿Qué hace mi mente, mi pensamiento? Activa el sentimiento. ¿Y el sentimiento qué hace? Baja está la intensidad de la amenaza, porque interpreta que la señora mayor se cayó, ¿sí? Se tropezó y lo que hizo fue, tratar de sostenerse con nuestra espalda. Entonces, ¿qué pasa? La emoción, ¿sí? Esa reacción biológica baja de intensidad, pero ya inundó nuestro cuerpo de neuropéptidos que hacen que nos pongamos tenso, pero se empieza a autorregular el cuerpo, ¿está? Entonces podríamos decir una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que el sentimiento, ¿sí? El sentimiento tendríamos que considerarlo, ¿sí? Como un producto, ¿sí? Un hijito, ¿está? Un hijito entre el pensamiento y la emoción. Si vos te conoces a ti mismo, ¿sí? Si vos te conoces a ti mismo y haces el trabajo con las creencias, vas a empezar, activás los atributos de la persona que escucha la voz del alma, vas a poder controlar la emoción, que es la primera que salta, entonces vas a adoctrinar a tu sentimiento para que se alinee con esta forma de pensar. ¿Estamos? Entonces el sentimiento vendría a ser como un hijito del pensamiento, y en la medida que yo me conozca a mí mismo, ese sentimiento, ¿te acordás que te dije que el sentimiento tiene larga duración? Voy a minorar esa duración, por eso era más complejo. Si yo me estudio, hago mi trabajito, hago mi trabajito interior, voy a poder aquietar. ¿Cuál es la situación que me explica en Orar sin cesar? Que a través del pensamiento, la emoción y los sentimientos, nosotros nos comunicamos con el campo cuántico, con la quinta dimensión, con lo que anhelamos, Es la forma de comunicarnos. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cómo es tu comunicación con el campo cuántico? En base a lo que pensás, a las emociones que tenés y a los sentimientos que tenés. Buena reflexión para empezar a hacer y para poder evaluar tu día, ¿no? ¿Cómo pensé? Podrías hacer una evaluación de todas las noches, evaluarte cómo pensé, qué emociones desarrollé, qué sentimientos se generaron, ¿Esos sentimientos están aplacando la emoción de lo que siento por lo que me ha ocurrido? Bien, entonces acordate, ¿sí? Que estos tres elementos se comunican con la quinta dimensión. Y fíjate que puse acá la tercera dimensión. A través de lo que pienso, de la emoción y los sentimientos, que van a minorar, o sostener la emoción, voy a tomar una acción, ¿sí? Una acción puede decir, cuidado señora, ¿usted es ciega? La acción puede ser esa, ¿no? ¿Te acordás el ejemplo que te dije recién? Vos mirando la vidriera, muy, concentrado, concentrada, sentís el empuje, Cuando te das vuelta, ¿cuál va a ser la acción? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la acción? Tu acción va a ser, si vos estás desde la mente, estás conectada con la emoción y el sentimiento está alineado con esa emoción de enojo, le vas a decir, señora, mire por dónde camina. Pero ¿qué pasa? Si tu pensamiento, ¿sí? Y tu sentimiento intervienen y entienden que esta mujer es mayor y que no vio lo que estaba ahí y se enganchó, ¿sí? Mi acción va a ser distinta. Uy, señora, se golpeó mucho y lo que hago es agarrarla, y tratar de levantarla. Y entonces empiezo a bajar, los neuropéptidos que me estoy tirando a mi cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto va a dar el resultado, ¿sí? Y el resultado va a ser también para la quinta dimensión por cómo vibro y esto de poder ayudar a una persona. Ahora, ¿cuál es la clave de todo? Porque te dije del conocerte a ti mismo. Y este conocimiento está en el trabajo con mis creencias, ¿sí? Con mis creencias y mis convicciones. Si yo no me trabajo a mí mismo, ¿sí? Si yo no me trabajo a mí mismo, lo que va a ocurrir bueno, lo pegué al revés. Ahí estamos. Esto de trabajar a espejo, no, es todo un desafío. Entonces, agregamos las creencias, ¿sí? Porque esto es lo que va a condicionar, por eso está el distinto color. Porque esto es lo que va a condicionar todo esto. Por eso la importancia del conócete a ti mismo,
¿sí? ¿Y cómo me conozco? Trabajando con las creencias. Hay un montón de material en mi canal de YouTube y en este Facebook para que puedas trabajar, ¿sí? Entonces la creencia es la que va a darle, digamos, a esta suma el toque final, ¿sí? El toque final, ¿sí? Para poder hacer las cosas distintas. Y acá aparece la cuarta dimensión. Acuérdate que en la cuarta dimensión están las creencias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Si yo no trabajo las creencias, no estoy trabajando en la cuarta dimensión. ¿Y qué pasa con la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el medio entre la tercera, que está abajo, y la quinta, que está arriba. Entonces no permito que pase lo que yo estoy orando sin cesar, lo que estoy deseando. Estamos, entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que no me puedo comunicar. Acá esto es un problema de comunicación. La manifestación que vos no tenés tiene que ver, el resultado que vos no tenés, la manifestación que vos no tenés, tiene que ver porque en alguno de estos puntos estás haciendo agua. En alguno de estos puntos no lo tenés en cuenta, ¿sí? Y como te dije recién, la primera lectura no nos dice nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos concentrados en entender. Pero fíjate que acá Laín lo dice. Todos los escritos antiguos nos dicen que nos comunicamos con nuestro mundo a través de los sentimientos, emociones y de nuestros pensamientos. En las antiguas tradiciones, cada sentimiento, pensamiento o emoción eran considerados como una expresión de oración. Estamos, según sentimos, percibimos y nos expresamos mediante palabras, estamos orando. Estamos orando constantemente, ¿sí? De hecho, a eso se refería San Pablo en la Biblia: continuamente estamos orando, continuamente estamos percibiendo cosas del exterior, esos nos llevan a unos pensamientos, nos hacen sentir y nos hace emocionarnos. Estamos, entonces, Henry Ford dice, pensar es el trabajo más difícil que existe. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que haya pocas personas que lo practiquen, ¿sí? Y Laín nos adelanta después, dice, tu único trabajo es mantener tus pensamientos elevados, tu conciencia elevada. Debes elevarte ante los problemas, verlos con perspectiva y tener siempre pensamientos positivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro todo esto? Bueno, lo logro, ¿sí?, teniendo en cuenta estas letras, ¿sí?, que son las creencias que generan pensamientos, ¿sí? Los pensamientos se asocian a las emociones según lo que quiero hacer, ¿está? Esos sentimientos, esas emociones están condicionadas en la duración con el sentimiento, porque la emoción, recién dijimos, aparece primero, ¿sí?, y el sentimiento aparece después de esa emoción. Lo que pasa es que va a estar interceptada por el pensamiento almático y lo que voy a hacer es aminorar esa energía de la emoción. ¿Estamos? Bien, por eso dice Ali, pensamientos de alta vibración. ¿Está? Entonces, eso nos va a llevar a la acción y eso nos va a llevar, hola Martita, nos va a llevar a resultados. Pero fíjate que estamos condicionados con nuestras creencias. Si yo no trabajo mis creencias, mis resultados van a ser los que no quiero. Por eso no estás manifestando. ¿Estamos? Entonces, las emociones, sí, los sentimientos, sí, son dos elementos. En algunos libros, y a veces en el libro La voz de tu alma, los pone como sinónimos. Hoy aprendiste que no son sinónimos, son dos cosas distintas, ¿está? Y lo que hacen estas cosas distintas justamente es diferenciar el último paso, de esta ecuación antes del resultado, que es la acción, ¿sí? Y acá, hablando de principios, en el pensamiento, la emoción y el sentimiento, tenés una de las claves de las causas. ¿Te acordás del principio de causa y efecto? Bueno, el efecto que tengo, resultado, es producto de esto. ¿Y por qué no de la acción? Porque antes que la acción está esto. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Lo que pienso, las emociones que tengo y los sentimientos que tengo, ¿sí? Entonces, tarea conocer tus pensamientos, emociones y sentimientos que están provocando ese efecto, ¿sí? Que no ocurra el resultado que vos querés. Y la otra buena noticia es que si con esto se forma el resultado, empieza a pensar, ¿sí?, a activar tu emoción y tu sentimiento en base a eso que vos querés ver manifestado, ¿sí? En base a eso que vos querés manifestado.
¿sí? Entonces, dos tareas tenés para hacer. Una, reconocer tus pensamientos, emociones, sentimientos frente a lo que querés materializar. Y por otro lado, ¿sí? Tenés que hacer el jueguito de traer al presente, ¿sí? Un nuevo pensamiento, una nueva emoción y un nuevo sentimiento sobre eso que vos querés ver manifestado. De esta forma vas a garantizar que de a poquito empiece a manifestarse en la tercera dimensión, está aquello que anhelás. Fíjate, esta fórmula es base, ¿sí? El universo nos ama y a través de, digamos, de la IN nos está trayendo, ¿sí? Esta información. Pero para esto no hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar, hay que poner en práctica. Por eso esto que te conté recién, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica porque eso es lo que va a marcar la diferencia de tu resultado, de que tu manifestación se pueda cumplir, ¿sí? Bien, espero que esto te haya servido, gracias por los comentarios, ¿sí? Si estás en el canal de YouTube, me das un like, me das un comentario que me estás bendiciendo. ¿Por qué? Porque si vos me bendecís con un like y con un comentario, el algoritmo de Facebook y de YouTube hace que mi publicación pueda llegar a más personas, ¿sí? Acordate que estamos para dar y para bendecir, ¿está? Yo estoy haciendo mi parte, vos estás haciendo tu parte, te invito a que lo hagas y también te invito a que hagas los ejercicios. Después me contás resultados, dale, nos vemos en la cima, al Miti Imparable.